valor de ese polo y ese cero me están garantizando que la constante de error aumente 20 veces, por consiguiente el error sea 20 veces más pequeño. ¿Sí? El error sea 20 veces más pequeño. ¿Qué pasa con el margen de fase? El margen de fase en este momento está en 50.6 grados. Que cambió muy poco, ¿no? Con respecto al valor inicial que teníamos, 52.7. ¿Okay? Pero cambió poco, pero igual es más pequeño. Que el margen de fase sea más pequeño quiere decir que el sistema soporta menos retardo. Recuerden que el significado del margen de fase es qué tanto retardo soporta el sistema antes de que se vuelva inestable, ¿no? Ese es el concepto de margen de fase, ¿sí? ¿Qué tanto retardo soporta el sistema antes de que se vuelva inestable? Sin controlador, el margen de fase era 52. Con el controlador, el margen de fase es 50. O sea, se redujo un poquito. En el sistema. No dijo que no hay idea de qué tanto de qué para De la salida con respecto a la entrada. O sea, idealmente, la idea es que la salida se presente instantáneamente de acuerdo al momento en el que aparezca la entrada, que sea instantáneo, ¿no? O sea, aparece una entrada y el sistema responde automáticamente. Ahí no hay retardo. Pero si por algún motivo, que puede ser por ejemplo desgaste en algún elemento del sistema, se produce retardo, o sea, tú aplicas la entrada y la salida no actúa inmediatamente, sino que se demora un poquito, ese es ese retardo. Un retardo en la salida con respecto a la entrada. Entonces, el margen de fase indica qué tanto retardo soporta el sistema antes de que se vuelva inestable, porque si el retardo es muy grande, entonces el sistema puede ser inestable. Y eso es lo que pasa si hay un retardo muy grande en el sistema. Entonces acá, ese 50.6 es un margen de fase más pequeño, lo cual implica que soporte menos retardo. es peor. Sí, lo que pasa es que la palabra peor, en este caso, pues como la diferencia es tan poquita, ¿sí? O sea, de 52 pasamos a 50, o sea, pues es menor, o sea, pero el peor es como muy exagerado el término. Pero eso me interesa que el margen no sea mayor. Si es mayor, entonces el sistema soportará un mayor retardo. ¿Sí? Si es mayor. Pero en este caso es menor. ¿Ya? O sea que los valores estaban bien. Señor. Esos valores del 0 y el polo estaban bien. Puede ser mejor. Bueno, pues entonces hagamos precisamente ese análisis. Entonces, eso fue para esta situación, ¿no? Entonces ahora pongamos el 0 en menos 1, entonces ¿dónde iría el polo? 0.05. ¿En menos qué? 0.05. 0.05, listo. Tenemos esta otra situación ahora. Entonces el 0 en menos 1 y el polo en listo. Entonces miremos qué es lo que pasa con esta nueva situación. Fíjense que ahora los polos, antes, con la primera condición que planteamos, estaban como por aquí, ¿no? Cerquita de 3, 4. Miren ahora dónde están los dominantes, ¿no? Se corrieron. ¿Listo? Ese corrimiento, ¿qué ha provocado?
en la respuesta ante el escalón. En la respuesta del escalón ha provocado que el overshoot ya esté en 32. Era 15 inicial, ¿no? Y la idea era pues tratar de mantenerlo en 15. Pero se subió a 32. El tiempo sí no ha cambiado mucho. ¿Sí? Está casi igual. El tiempo está prácticamente igual. Pero si miramos el margen de fase, mire que ya ahí ya bajó un poco más significativamente, ¿no? De 52 a 92 grados. Este menor margen de fase pues implica que hay o sea que el sistema soporta menos retardo. Ese menor margen de fase implica que el sistema soporta menos retardo. ¿Okay? Entonces, entre estas dos, que no son las dos únicas posibles respuestas, ¿no? O sea, ahí hay infinidad de posibilidades. Pero entre estas dos, ¿cuál les parecería mejor? La primera. ¿Cómo la ven? ¿Sí? ¿La primera sería mejor? Dijo que si el margen de fase es más pequeño, soporta Menos retardo. menos retardo. Bueno, entonces estábamos mirando acá cuál de las dos, ¿no? Entonces me decían que esta les parece mejor. Miremos qué pasa si decimos que esto sea un poco más pequeño. Un poco más pequeño. Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde sugiere ponerlo? 0.001. 0.001. Bueno, pongámoslo ahí. Entonces, ¿el otro dónde queda? 0.00000. ¿Cuántos ceros? ¿Qué? 4. 2, 3, 4 ceros y 5. Así porque 5 por eso es la menos 5. Listo, ahí quedó 5 por 10 a la menos 5. Ahí está. Entonces, miren la respuesta que tenemos. Miren el lugar de la raíz donde están los polos. O sea, prácticamente no se movieron, ¿no? Prácticamente no se movieron. Miren la respuesta ante el escalón. En la respuesta ante el escalón tenemos 15.5%, que es prácticamente lo mismo que teníamos inicialmente. El margen de fase también. Un tiempo de 1.16, que es el mismo que teníamos inicialmente. ¿Sí? Y el margen de fase está en 52.7, El mismo. que es el mismo que teníamos inicialmente. Supone que está el polo y el cero, pero la ganancia no se mantiene estable. No van hasta que llega al 5. Y, o sea, no debería haberse cancelado como hemos. No, recuerda que nosotros acá lo que hicimos fue solo el diagrama de Bode, solo el controlador. ¿Sí? Ahí está solo el controlador. Pero aquí ya es controlador con planta. O sea, y ahí ya, en este caso, la planta tiene un polo en el origen y un polo en -7. O sea, están además esos polos, ¿no?
O sea, en ese diagrama de Bohr está planta y controlador. Lo que nosotros hicimos fue solo el controlador. Bueno. Entonces, fíjense que entre esto y lo anterior, ¿qué es mejor? ¿Qué sería mejor? Más que Dios. ¿Por qué? No cambia casi nada. Y si nos cuesta más fabricar un controlador así. O sea, en este no cambió nada, prácticamente nada, en este. Pero sí es cierto que la implementación física de esta función habría que mirar, ¿no? O sea, si implementar esta función, el circuito pasivo que me implemente esa función, ¿qué tan viable es? Eso es lo otro que habría que revisar. ¿Sí? O sea, físicamente el circuito que me da esa función de transferencia de ese controlador. Pero como les decía desde el inicio, esa parte electrónica pues no va a ser nuestra preocupación. ¿Sí? No va a ser nuestra preocupación. O sea, llegamos hasta la parte de que, listo, tenemos una función de transferencia del controlador, pues para cumplir con unas condiciones que define. Para cumplir con esas condiciones. Bueno, preguntas, inquietudes. Ahí esa ganancia no es necesaria, ¿cierto? O sea, ¿La qué, perdón? el K de su cero. El inicial. Es que de ese partimos. O sea, partimos de este para saber a cuánto queríamos llegar. Porque además, o sea, ese es el que existe aquí, ¿no? Para esta condición que me dan inicial. O sea, el problema me dice, esta planta y él está funcionando por esta virtud. Ah, bueno, entonces ahí ¿qué constante de error hay o qué error hay? ¿Se le agrega un cero? ¿O pues Porque la fórmula del error es así. O sea, la fórmula del teorema del valor final es así con la S. Esa S es de la fórmula de la constante, la fórmula de la constante.